Bueno, primero que nada, agradecerles la asistencia a esta sesión. Vamos a dar inicio en unos momentos. Bueno, perdón, en unos momentos ya estamos dando inicio. Primero que nada, pues bueno, muy buenos días a todos. Les pongo la cámara aquí para que nos veamos un poquito. Esperamos que todos estén muy bien en este día. El día de hoy vamos a tener una plática bastante interesante. En esta plática, pues bueno, vamos a ver el impacto legal, laboral, fiscal también, e inclusive penal, que tiene que ver con pues el impacto que estamos teniendo ante esta situación de esta pandemia, ¿no? Que bueno, pues ya sabemos que ya entramos en etapa 3. Nosotros estamos en Tijuana, que es uno de los municipios que bueno, tiene más complicaciones a nivel nacional. Sin embargo, pues bueno, algo que es muy interesante dentro de las empresas es la continuidad, ¿no? Tenemos que continuar de una o de otra manera como empresa, como colaborador, como trabajador, como pyme, como empresario, como freelancer, como lo que sea, pues bueno, tenemos que seguir continuando con esto, o perdón la palabra, continuar, pues bueno, en búsqueda de no detener la cuestión económica. Y les vamos a platicar todo esto el día de hoy. Somos dos, vamos a estar dos presentadores el día de hoy. Primero les presento al licenciado Daniel Ruiz de la Peña Sandoval, quien nos va a acompañar junto conmigo. Yo soy Héctor Diáñez, soy ejecutivo comercial de Oficina Tijuana. Yo voy en una segunda sesión. Primero inicia Daniel Ruiz de la Peña y me gustaría platicarles un poquito de quién es Daniel Ruiz de la Peña. Bueno, Daniel Ruiz de la Peña Sandoval, actualmente socio director de la firma Ruiz de la Peña y Asociados, y en su carrera se ha desempeñado como abogado corporativo litigante en materia fiscal y administrativa dentro de las firmas KPMG, Cárdenas Dosal, Quesada, Cervantes Quijano, y como postulante ante el llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en materia fiscal, expedida por la Facultad de Administración de Contaduría de la UABC. Ha sido columnista de los periodos del Z, de los temas Amazon versus USA, evasión y elusión fiscal y entidades offshore. Es actualmente secretario de la Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y socio honorario del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Asimismo, ha sido conferencista en el Colegio de Contadores Públicos de Tijuana, en la Comisión de Estudios Fiscales de Tijuana, la Comisión de Actualización y Práctica Fiscal de Tijuana y Comisión de Estudios Fiscales de Ensenada. Así también fungió como catedrático en las materias de Derecho Fiscal, Derecho Aduanero y Introducción al Derecho Estadounidense en la Facultad de Derecho de la Universidad de la UABC. Y bueno, ha llevado procesos de litigios a nivel nacional en materia de impuestos federales, estatales, municipales, reestructuras corporativas, entre muchas otras. Además, un muy buen amigo personal y un muy buen amigo de Compaq. Así es que, pues bueno, le voy a ceder los controles a mi compañero, si me permiten un momento. Le voy a ceder los controles a él para que iniciemos la sesión. Entonces, en un momento, le decimos... Listo, ok. Amigo Daniel, adelante. ¿Ya tiene los controles para iniciar? Sí, déjame te habilito el micrófono. Ahí está, micrófono habilitado. Ok. ¿Qué tal? Buenos días aquí en Tijuana y buenas tardes en el centro de la República. Primero que nada, quisiera confirmar que me escuchen bien, porque creo que ahí hay varios que no escuchan o escuchan un poco cortado. Ok, acá te estoy escuchando de manera correcta, ¿eh? Perfecto, muy bien. Ok, en base a esto, pues vamos empezando con la plática. Pues es un tema sin precedentes en nuestro mundo globalizado, que está muy interesante la parte, pues sobre todo del punto de fuerza mayor para efectos de todas las materias en el derecho, ¿no? Y también hay un cierto conflicto que se genera en el tema del derecho, incluso hasta la parte moral, ¿no? Humana y hasta conflicto, ¿no? Ponderación de principios al respecto, ¿no?
quisiera recalcar que simplemente voy a hablar yo la parte jurídica, ¿no? Al final, nosotros como abogados tenemos que darle la cuestión jurídica y ya cada cuestión en particular de decisión de empresa en la parte humana, en la parte, pues con los trabajadores, pues es una decisión que se debe tomar en base a una decisión muy pensada al respecto, ¿no? Entonces, en base a ello, es importante recalcar que pues hay una un posible, podemos manejarlo, o un conflicto entre gobierno y instituciones privadas, lo cual, pues es natural, ¿no? Porque pues, todo puede pasar en una situación como esta, pero pues yo creo que son momentos de unión, ¿no? Hay que verlo, ¿no? La forma de llegar a una mejor conciliación al respecto, ¿no? Entonces, en base a ello, primero que nada voy a comentar que vamos a hablar de esta famosa emergencia sanitaria, no contingencia, emergencia, y se aclara esto porque es un punto muy importante a recalcar para efectos de determinar qué figura jurídica laboral se le está dando a esta situación, ¿no? Y en base a ello, pues también va de la mano con los famosos decretos, qué es lo que ha hecho en estos decretos, que se ha declarado, y hay una palabra muy interesante que se maneja en los decretos, que lo vamos a ver ya cuando nos metamos en la parte laboral y civil, incluso fiscal, porque esa figura son figuras contempladas en esas materias para efectos de un tema de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Al respecto. Vamos a ver primeramente, el primer punto, la fuerza mayor y la emergencia sanitaria para efectos administrativos, que es básicamente va a ser analizar someramente lo que establecen los decretos del 24, 30, 31, 4, 6 y 22. Estos dos decretos en los que se establecen pues, las particularidades de cómo se va a determinar, cómo se va a manejar esta emergencia y también cómo es que se va a determinar cuáles empresas van a poder seguir operando. Y en la parte esenciales, ¿no? Se le llama esenciales a las empresas que van a seguir operando y también ver un poco la parte internacional, ¿no? Porque al igual de que no es lo mismo un virus que le da a una población que no está interconectada, asimismo tenemos que verlo desde el plano internacional también la interpretación de actividades esenciales, ¿no? Para lo cual nos vamos a meter el reglamento internacional sanitaria de la Organización Mundial del Comercio y particularmente aquí en la región de Baja California nos hemos tenido que meter un poco al tema de las actividades esenciales CISA para efectos del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tenemos muchas maquiladoras, muchas empresas CIMEX con programas maquilas que requieren exportar todo su material en base a la autorización de impuesto a la renta, ¿no? Posteriormente vamos a ver la parte penal. ¿Por qué? Porque me fui en esas categorías porque primero debemos de catalogarnos si somos esenciales. Y en base a esa determinación si eres esencial o no, entonces tienes que pues tomar las medidas precautorias, ¿no? Si no eres esencial y estás laborando, independientemente que tengas tus medidas preventivas para prevenir el contagio, pues pudieras tener un riesgo penal, ¿no? No solamente al contagiado que puede transmitir el virus, sino también a la empresa, al representante legal, porque al final la omisión de un mandato del Ejecutivo Federal ocasiona un contagio que puede ser materia de una tentativa del delito de peligro de contagio, ¿no? Y lo vamos a ver a detalle esa parte, ¿no? Posteriormente vamos a ver la emergencia y la contingencia sanitaria. Es muy importante establecer la diferencia entre ambas y sobre todo la parte de que hay una iniciativa en el Senado de la República respecto a la aclaración de esa contingencia sanitaria, ¿no? Y pues la fuerza mayor, que es una figura que ya está establecida en la Ley Federal de Trabajo como una figura de suspensión justificada de labores, ¿no? Posteriormente vamos a ver la fuerza mayor del caso furtivo, pero para efectos de las obligaciones civiles y particularmente en el arrendamiento en Baja California. ¿Por qué comento esto? Porque en Baja California hubo una reciente reforma en el Código Civil en el que se establece como causal de omisión de obligaciones, más bien, se establece para causal de no penalidad de ciertas obligaciones, ¿no? Y posteriormente vamos a ver la fuerza mayor para efectos de obligaciones fiscales,
haciendo hincapié un poquito a las conferencias, bueno, a los dos amparos en la República Mexicana que se ha concedido, uno en San Luis Potosí y otro aquí en Tijuana, y derivado de eso también, ¿qué les han contestado estos colegas que promovieron eso? Y tanto a nivel del juicio de amparo como a nivel de las cámaras, ¿no? Porque hay una iniciativa, una reforma al artículo 39, que es el que habla de las exenciones de contribuciones por parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, voy a empezar, si gustan ir poniendo sus preguntas, aquí no voy a leer las preguntas hasta que termine con la plática. El motivo de eso es para hacer un poquito más fluida la reunión, ¿no? Entonces, voy a avanzar en esos términos. Primero que nada, vamos a hacer una recapitulación. El 24 de marzo se publicó el decreto de emergencia sanitaria y en ese decreto lo que tuvo la particularidad es se declara como tal en la emergencia sanitaria, se establece que la Secretaría de Salud iba a regular esta situación y establece ciertas particularidades para que dejen de laborar y de circular a aquellas personas que estuviesen en riesgo, ¿no? En este decreto se establecía que las personas mayores a 65 años y cualquier otra que tenga una enfermedad que afecte al sistema inmune estarían obligadas a estar confinadas en su domicilio. Y en el decreto también, en este decreto en particular, hablaba del confinamiento de estas personas con el goce de sueldo, ¿no? Y a diferencia del decreto del 30 y el 39 de marzo. En el 30 de marzo se declara que la Secretaría de Salud va a regular la emergencia sanitaria y en el 31 ya te establece que todas aquellas empresas que no tengan actividades esenciales no podrán seguir laborando durante el periodo del 30 de marzo al 30 de abril. Ahorita vamos a ver, se disminuye la parte de los años en los que se considera una persona vulnerable de 65 a comparación del decreto del 24 de marzo a 60. Y a pesar de que no se establece que se está obligado a pagar el salario a estas personas que se vayan a sus domicilios, me refiero al sector que es vulnerable, ¿no? En interpretación armónica con el artículo 24 de marzo, con el decreto, perdón, se interpretó de esa manera, ¿no? Posteriormente, hay hubo unas dudas en cuanto al tema de esenciales que para mi gusto siguen, y se publicó un decreto el 4 de abril del 2020. De hecho, fue un decreto que nos trajo un poco de sorpresa a los clientes y a los asesores del sector, donde aclara esa situación, porque en este decreto lo que se estableció fue que se consideran esenciales la producción de acero y otros productos relacionados con proyecto gubernamental, pero no aclaraba que nada más para el proyecto, y también los servicios relativos a las telecomunicaciones, ¿no? Y en ese mismo decreto te da 24 horas para enviar un informe, ¿no? Entonces, de las empresas estaban si mandaban el informe o no, y el 6 de abril hubo una ferratas en la que corrigen el decreto del 4 de abril para efectos una palabrita en cuanto a los proyectos gubernamentales a los cuales iban a ser destinados. Y posteriormente, el 21 de abril, se publicó un decreto donde se extiende el periodo de suspensión de la emergencia sanitaria del 30 de marzo al 30 de abril. Este decreto del 21 de abril es el famoso decreto de la fase 3. Pero lo único que hizo fue extendió el plazo de un mes más para efectos de seguir con el tema de la emergencia sanitaria. Hubo unas aclaraciones que las vamos a ver más adelante, ¿no? Primero que nada, ya sabemos, el decreto del 31 de marzo es el que te establece cuáles son consideradas como actividades esenciales, ¿no? Porque este decreto te establece que se van a considerar, las que se consideran no esenciales van a tener que dejar de elaborar durante el periodo que estamos comentando. Y hasta el 30 de abril, ¿no? Que se acaba de extender ese decreto, ¿no? Y se consideran esenciales, pues, estas actividades que ya hemos escuchado. Lo reitero por si ahí hay alguien que pudiera encajar y está en la duda si sí o no, ¿no? Se consideran esenciales para la emergencia sanitaria, todo lo relacionado con la rama médica, paramédica, administrativa, apoyo al sistema de salud, que participan con el abasto de servicios, proveeduría, destacando el sistema farmacéutica, distribución a las farmacias, manufactura de insumos, equipamiento médico, tecnología de atención de salud,
involucrados en la adecuación de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, obviamente pues son los que manejan los residuos en materia de salud y pues, limpieza y sanitación de los mismos, ¿no? Ahora también se considera como esencial aquellas relacionadas con la seguridad pública y protección ciudadana, pues, de todos los niveles, y la defensa de la integridad y la soberanía nacional, ¿no? Igual, la SEDENA, ¿no? La procuración y la impartición de justicia. Y hay un tema que traemos nosotros los abogados como endeble. ¿Por qué? Porque a pesar de que sigue el sistema judicial a nivel federal, en materia de amparo, solamente están en guardia en ciertas áreas de los juzgados distritos que son los que competentes para conocer los amparos indirectos. Entonces eso genera un problema porque las guardias no es lo mismo que estar en funciones de todo el sistema judicial. Particularmente en Tijuana tenemos 8 juzgados de distrito, de los cuales uno está en guardia por semana. Entonces, el sistema de justicia se acotó bastante, ¿no? Ya incluso como comisión y Academia de Estudios Fiscales que se unió, estamos promoviendo o solicitando, ¿no? Que se reabra el sistema judicial para salvaguardar los derechos humanos, porque al final, como bien lo ha dicho nuestro presidente, no se declaró la suspensión de los derechos humanos en términos de la Constitución, porque eso lo realiza el Congreso. Pero pues para ejercerlo o para velar los derechos humanos debemos tener los juzgados de distrito, ¿no? Que son los que están nada más en guardia. Ahora, para efectos de la actividad legislativa, lo estamos viendo tanto a nivel federal como estatal, continúa, ¿no? El inciso C es el más interesante, ¿no? Porque ese es donde caen la mayoría de las empresas privadas y debemos de ser muy finos al interpretarlo para efectos de determinar si somos o no esenciales y continuar con estos efectos, ¿no? Se dice que se considera sectores fundamentales para la economía, los financieros, la recaudación tributaria, y muy importante, habla de recaudación y auditoría, y siguen las auditorías, ¿no? Entonces es un tema que podría ser tema de juicio, ¿no? En caso de que las autoridades continúen con sus procedimientos de fiscalización, ¿no? Una cosa es recaudación y otra cosa es fiscalización de las contribuciones, ¿no? La distribución y venta de energéticos, gasolinas y gas, generación y distribución de agua potable, industrias de alimentos, bebidas no alcohólicas, que esa es la razón por la cual han cerrado las cervecerías, incluso en las tiendas de abarrote ya se están acabando los licores, más que nada la cerveza, mercado de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicio de transporte de pasajeros y de carga, producción de agrícola, pesquera, pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias de labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles y asilos de estancias adultas, refugios, centros de atención de víctimas de mujeres y sus hijos, telecomunicaciones y medios de información. Eso está muy interesante porque en este rubro se fue aclarado en el decreto del 4 de abril, ¿no? Ahorita estamos hablando del decreto del 31 de marzo, pero el decreto del 4 de abril te habla de los servicios de telecomunicación, ¿no? Entonces, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de alimentación y la cadena de frío de insumos esenciales, ¿no? Así como la logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Hay una parte muy interesante en la última parte de este inciso C, y te habla de que así como aquellas actividades cuya suspensión puede tener un efecto irreversible para la continuación. Entonces, cuando todavía no se había publicado el decreto del 4 de abril, nosotros, diversos asesores, estamos interpretando que pues, muchas empresas puedan caer en este supuesto, ¿no? Como aquellas actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles, ¿no? Una empresa enseñando su proyección de ventas a 2 meses en relación con sus estados financieros, probando de que no iba a ser sustentable su negocio de permanecer cerrados 1 mes o 2, podía alegar este último párrafo, ¿no? Y al final el decreto del 4 de abril aclaró esta situación y dijo que los esenciales para interpretación de este párrafo van a ser solamente la producción de acero, otros 2 productos y el tema de servicios de telecomunicación. Entonces, es importante recalcar que una cosa es esencial en conformidad con el A, B y C, y otra cosa es indispensable. El inciso es el que declara indispensable, ¿no? ¿Y qué es indispensable? La conservación, mantenimiento, reparación de la infraestructura crítica
que asegura la producción y distribución de servicios indispensables. Y te dice, a saber, es decir, un ejemplo de servicios indispensables va a ser el agua potable, la energía eléctrica, el gas, el petróleo, la gasolina, la turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros relacionados, ¿no? Muy importante cómo maneja el transporte público, porque al final el transporte, al decir que es indispensable el transporte público, pues, nos da a entender también, pues en teoría, que no debería haber toque de queda, ¿no? Independientemente que entiendo que varios municipios en el país ya lo están haciendo, o por lo menos toque de cuanto a circulación, particularmente en Ensenada, ya está restringido el acceso a Ensenada, ¿no? Por el tema de la colindancia con los municipios de Rosarito, Tijuana y Mexicali, que son municipios de alto riesgo en cuanto al sistema de transmisiones. En el mismo decreto, en la fracción 5, se establece que igual es obligación que se extienda el resguardo domiciliario a las personas mayores a 60 años. En estado de embarazo por periodo inmediato, quiere decir la cuarentena, y a todas aquellas relacionadas con una enfermedad que afecta el sistema inmune. Entonces, estas personas deben de estar confinadas en su domicilio, y a pesar de que el decreto del 31 de marzo no te diga que estas personas deben de tener su salario, deben de pagar su salario, el decreto del 24 de marzo sí te lo aclara. Entonces, en interpretación armónica, pues hay que interpretarlo de esa forma, ¿no? El decreto, como les comentaba, el decreto del 4 de abril es el decreto en el que viene, primero le dice a las empresas que produzcan acero, cemento y vidrio, tendrán que se consideren con efectos reversibles, que es la aclaración del inciso C que les comentaba del decreto del 31 de marzo, deberían de informar, o debieron de haber mandado en un término de 24 horas un informe, ¿no? De cuántos trabajadores tenían antes de la emergencia y después, ¿no? Y en este decreto el Ejecutivo Federal aclara que tampoco van a ser restringidas aquellas empresas que se encargan de la producción de acero, cemento y vidrio relacionadas con los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico y otros proyectos relacionados con Pemex y la CFE. Esto está muy interesante porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero les hago un paréntesis diciendo que el amparo que se promovió en Tijuana se promovió en términos de que se otorgaran los beneficios del artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de Federación para las empresas, redistribuyendo el presupuesto de egresos en lugar de estas obras para los beneficios del rescate económico hacia las empresas, ¿no? Y ya, más adelante, cierro el paréntesis y más adelante vamos a ver el detalle de este amparo, ¿no? Como les comentaba, a pesar de las redacciones literales del decreto 24 de marzo, del 30 de marzo, el 31 de marzo, el 4 de abril y del 6 de abril, no podemos interpretar de manera aislada esos reglamentos. Y me explico por qué. Porque, insisto, este COVID-19 es un virus que ha sido transmitido por el tema de la colindancia entre países a nivel global. Y así mismo como se colinda el virus en base a la interconexión de las vías de comunicación y transporte a nivel internacional, también debemos de irnos al derecho internacional para efectos de interpretar cómo es que se va a aplicar ese decreto de actividades esenciales. Este reglamento sanitario internacional, publicado por la Organización Mundial de Comercio y aceptado por México el 5 de junio de 2007, fue originado derivado de la epidemia de la influenza, ¿no? Y en este decreto habla de ciertas medidas que va a tener que tomar los gobiernos afiliados a la Organización Mundial del Comercio en caso de una emergencia de salud pública de importancia internacional, que ya lo declaró como tal la Organización Mundial de Comercio. Pero de una manera muy curiosa, este reglamento sanitario dice que aparte de salvaguardar y de hacer medidas para evitar la propagación del virus, también se tiene como objetivo que no se cause un daño irreparable al comercio internacional. Y aquí lo recalcamos.
tiene como objetivo no causar un daño irreparable al comercio internacional. Entonces, hoy por hoy, no ha sido publicado por parte de la Organización Mundial del Comercio ninguna restricción en materia de comercio internacional. Entonces, eso nos da la pauta a decir, oye, si no hay restricción en materia internacional, entonces las actividades esenciales las tenemos que interpretar de manera global. Entonces, en base a esto, si nosotros ligamos las actividades esenciales de México relacionadas con las actividades esenciales en Tijuana, perdón, en Estados Unidos, y me refiero a Estados Unidos porque California es el estado a nivel mundial con mayor Producto Interno Bruto de todo el mundo. Recalcando que California tiene el Producto Interno Bruto más alto incluso que ciertos países de Europa. Entonces, para estos efectos, pues nos vamos a la parte pues, de cómo funciona una maquiladora, una empresa IMEX con autorización de tributar como maquila del impuesto a la renta, ¿no? Estas empresas como IMEX, pues no tienen la obligación de exportar todo, pero como empresa con beneficio para efectos de impuesto a la renta, sí tienen la obligación de tener todas sus ventas de exportación, salvo que si no lo hacen, van a tener la disyuntiva o van a perder el beneficio del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros interpretamos en diferentes clientes aquí en Tijuana y en la región que las reglas CISA, que son las reglas de Public Works and Infrastructure Support Services, que viene siendo toda la lista que establece Estados Unidos para que se consideren esenciales y que deben de seguir operando, ¿no? Y de hecho enumera un producto muy interesante. Dice que los procesos de manufactura crítica van a ser los que van a seguir operando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros trajimos una parte donde un cliente que hace ferretería y esta ferretería las usan para edificios y hospitales relacionados. Edificios relacionados con hospitales, ¿no? Tanto por la colindancia con los mismos como porque en realidad sí están haciendo hospitales. La liga ahí se encuentra, ¿no? Por si gustan verla. Creo que ya les pasaron la información, ¿no? Entonces, hasta ahí, en la parte del decreto del 31 de marzo, que es la fase 2, tenemos que interpretarlo de manera armónica conforme al Reglamento Sanitario Internacional y para esto, en efectos de México, relacionado con Estados Unidos, pues tenemos que remitirnos a la regla CISA, ¿no? Incluso ya hay varias declaraciones por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos donde hablan de cómo es indispensable de vernos como esenciales pero interconectados entre México y Estados Unidos y se relaciona con el tema del Tratado de Libre Comercio y el TEMEC, ¿no? Que ha sido recientemente ratificado por Canadá. El nuevo decreto del acuerdo del 21 de abril, del 2020, establece simplemente una extensión del 30 de marzo al 30 de abril, ahora ya no va a ser 30 de marzo al 30 de abril, ahora va a ser del 30 de marzo al 30 de mayo del 2020, es decir, se extiende un mes más. No se imagina, mi esposa ya me quería matar cuando le dije que vamos a estar un mes más. En la oficina estamos confinados desde el 18, perdón, en la casa estamos, y en la oficina estamos confinados desde el 18 de marzo, y ahora pues, un mes más, ¿no? Pero bueno, es por la salud, hay que tratar de cuidarlo. En el mismo decreto se adiciona un artículo tercero y se establece que el confinamiento va a ser hasta el 18 de mayo del 2020 en aquellos municipios que presenten una baja o nula transmisión del virus, del SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, pues me imagino que se va a hacer una evaluación días antes de esta determinación y a cada municipio se le va a dar el beneficio de poder proseguir, ¿no? Asimismo, en este decreto se agregó un artículo quinto que fue como este decreto es una reforma del artículo 39 de marzo, ¿no? Y se establece que las entidades federativas van a tener que estar reportando el reporte diario de la cuestión de la disponibilidad y atención de respiratoria aguda grave, que se refiere a los ventiladores, ¿no? De ayuda asistida a los enfermos. También se habla de instrumentar medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios emitidos por la Secretaría de Salud. También se establece que se van a establecer y ejecutar los mecanismos conducentes para la conducción de movilidad de los habitantes de los municipios.
para evitar la propagación del virus. Esto está muy interesante porque como se puede interpretar los gobernadores y que ya lo están haciendo, independientemente que se haya publicado este decreto, es que ellos mismos van a poder interpretar el decreto en base a qué, justificar que ellos van a reducir la movilidad y para reducir la movilidad van a interpretar las actividades esenciales. Entonces, y bueno, también van a garantizar la implementación adecuada de estas medidas. Igual, vamos a lo mismo, ¿no? Ya los vamos a ver un poquito más, como podríamos decir, un poquito más libres los gobernadores al momento de interpretar el decreto, que bueno, particularmente en Baja California ha sido muy libre en interpretar este decreto por parte de nuestro gobernador. Para efectos de determinar la fuerza mayor también tenemos que ver la parte de que las autoridades pueden imponer sanciones cuando se trate de una contingencia sanitaria. Nunca habla de una emergencia sanitaria, ¿no? Y de esas sanciones pueden ser desde amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, parcial o total y un arresto hasta de 36 horas. Esto estamos hablando con la parte administrativa, ¿no? Lo que puede hacer la COFEPRIS, también lo que puede hacer la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, pues pueden imponerse la sanción y las sanciones van a determinar dependiendo la gravedad de la infracción, la reincidencia del infractor, incluso el tema del daño producido. Las sanciones en materia de COFEPRIS y que son muy parecidas, un poquito más bajas en la Secretaría del Trabajo, van a ser entre 173,760 pesos a 521,280 pesos. Ese es el promedio más o menos de las multas. Es importante recalcar que nosotros hemos tenido asuntos ganados tanto del Secretario de Trabajo como COFEPRIS en un 100%, en el cual, si pueden ver aquí una determinación de la Secretaría del Trabajo. Obtuvimos una resolución lisa y llana, ¿no? Son multas que podemos decir que son fáciles de ganar al respecto. Lo que sí pudiera ser preocupante es lo siguiente, y aquí hago un paréntesis, es la parte penal, ¿no? Tenemos que detenernos un poco en la parte penal y detenernos un poco a pensar tanto en la parte económica, oye, ¿cuál va a ser el efecto de mi negocio? Bueno, antes de ver eso, primero tienes que analizar si eres esencial. Oye, ¿soy esencial? Pues sí, soy muy claro porque tengo ventas nacionales y estoy dentro del supuesto del artículo 31 de marzo. Bueno, ahí ya no pudiera haber tanto problema. Pero si eres esencial, tienes que cumplir con las medidas de seguridad y higiene que establece el decreto. Son muy simples las medidas de seguridad y higiene. Simplemente son la sana distancia, lavado frecuente de mano, no mantener más de 50 personas en el mismo lugar y de manera junta. Y bueno, básicamente son esas, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos en las empresas, porque nos han pedido la opinión de que si son esenciales o no, es decir, ok, mira, eres esencial y toma, aquí está tu carta de opinión donde te digo que eres esencial en base a toda la documentación que tenemos. Pero te digo que contrates a un profesional de salud y exageres en las medidas de seguridad y higiene. ¿Por qué? Porque si tú no cumples las medidas de seguridad y higiene y no lo documentas, porque deben de ser las dos, cumplirlo y documentarlo, pudieras tener un tema de tentativa del peligro, del delito del peligro de contagio. Y a eso vamos, ¿no? En el artículo 12 del Código Penal Federal te establece la figura de la tentativa. La tentativa es aquel delito que se quería cometer y aunque tú no eras sujeto del delito, por tu acción o omisión, puede ser sujeto a esta tentativa, ¿no? En este delito te establece que se existe una tentativa cuando la persona haya omitido evitar que bueno, lo voy a leer literal. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente actos ejecutivos que deban producir un resultado u omitiendo los que debería evitarlo si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, es decir, ok, si nos vamos en el plano de empresa, no en el plano de la persona que está contagiada, tenemos que ver si yo omito algo o soy negligente en algo en cuanto a las medidas de seguridad, independientemente de que sea esencial o no, puedo tener una configuración de un tema penal. Entonces, ¿cuál es el delito? Y para eso nos tenemos que ir al artículo 199 bis.
En el artículo 199 bis de este mismo Código Penal establece que el que a sabiendas de estar enfermo de un mal venéreo o de una enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio de salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, todos sabemos cómo se transmite el COVID, será sancionada de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa. Entonces, esto está muy interesante porque si una empresa omitió llevar a cabo todo el procedimiento para, una empresa esencial, ¿no? Omitió llevar a cabo todo el procedimiento para propagar el contagio, entonces podría ser una tentativa para el delito del peligro de contagio. Estamos hablando de 3 años de prisión hasta 40, de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa, ¿no? Y también si la enfermedad padecida fuera incurable, es decir, que haya ocasionado una muerte, la prisión se agrava de 6 meses a 5 años de prisión. ¿Okay? Entonces, y eso es un tema que hay que analizarlo, ¿no? Porque puede ser una empresa que en realidad no es esencial y se sigue operando. Y alguno de sus trabajadores resulta, pues, que fallece, ¿no? O relacionado con otro que ya estaba contagiado. ¿Te diste cuenta de eso o omitiste llevar a cabo las medidas para darte cuenta? Entonces, pues, está muy fácil ligarlo. Simplemente se va en la empresa la determinación del SUA, que es la determinación del IMSS con el número de seguro social relacionado con los muertos de COVID, y si se relaciona uno con tu empresa, puedes tener un peligro, ¿no? Por eso es que hay que tener bien documentado y hacer todas las medidas pertinentes para efectos de evitar la propagación del virus, ¿no? Y también educar a sus empleados para esos efectos, ¿no? Dejando a un lado el tema laboral, perdón, el tema administrativo, que es la determinación de las empresas esenciales, y el tema penal, entramos al tema laboral. Y en este tema laboral es donde ha habido bastante controversia. De hecho, nosotros como despacho nos metimos al tema laboral porque vimos que varios, bueno, no estuvimos de acuerdo con bastantes interpretaciones, ¿no? Llevadas a cabo por colegas. Y la pregunta es, oye, ¿es emergencia o es contingencia? Entonces, primero que nada, la emergencia no está regulada en ninguna parte de nuestro derecho positivo mexicano, en ninguna parte del derecho laboral, ni civil, ni fiscal, está determinada la emergencia tributaria, ¿no? Y eso nos da elementos para juicio en caso de una multa, ¿no? Pero la fuerza mayor sí está regulada y la contingencia sí está regulada. Pero vamos por partes. Si nos vamos al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las causas de suspensión temporal de una relación laboral de una empresa, un establecimiento. Y te establece que en la fracción primera la fuerza mayor es una causal de suspensión temporal de la relación laboral, sin indicar que se debe pagar el salario íntegro ni el salario mínimo. Insisto, no se ha declarado ninguna contingencia sanitaria, por lo tanto, los asesores que les digan, oye, tú puedes pagar el salario mínimo en base a una contingencia sanitaria, pues no veo de dónde sacan esa palabra de la emergencia relacionada en la Ley Federal del Trabajo establecida en el derecho positivo, actualmente el derecho vigente. Y el fundamento del salario mínimo es este. La fracción cuarta dice que en términos de la fracción séptima del artículo 427, que es el que estamos viendo arriba, en estos supuestos, sin necesidad de una autorización de un tribunal, se pagará el salario mínimo vigente por un periodo que no puede exceder de un mes, ¿no? Entonces, ese es el supuesto, ¿no? Ahora, para ver qué es fuerza mayor, tenemos que remitirnos a los diccionarios, más bien a los tratadistas del derecho, ¿no? Y caso fortuito y fuerza mayor van de la mano, ¿no? Te dice, oye, estos dos, porque no te aclara que es uno ni otro, es un acontecimiento futuro cuya realización está fuera de la voluntad humana. Pues no se puede prever y aún previéndose no se puede evitar. Y eso es algo muy interesante, ¿no? En este caso, nosotros como mexicanos o como gobierno mexicanos podíamos prever que venía la pandemia, pero no podíamos evitar porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, esta fuerza mayor puedes
es el motivo por el cual puedes solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el acuerdo que hagas con tus trabajadores, ¿no? Y su efecto, ¿cuál es el efecto de la fuerza mayor? Pues el eximirte el cumplimiento de ciertas obligaciones. Es importante, caso fortuito, hay diferentes interpretaciones. El derecho francés habla que el caso fortuito son aquellos actos de Dios, y de fuerza mayor actos de Dios, casos fortuitos, actos de Dios o actos de la naturaleza, y fuerza mayor es actos del hombre que tampoco se pueden evitar, ¿no? Que puede ser una guerra, ¿no? En el derecho anglosajón, la fuerza mayor lo habla como actos de Dios, de acts of God, ¿no? Y el caso fortuito ya son los hechos de hombre, ¿no? Pero bueno, eso es un tema irrelevante porque para el efecto de nuestro derecho se unen los dos, ¿no? Se establecen los dos. Algo muy interesante respecto a esto es que, como ya les dije, ¿no? Aquí está prevista la contingencia sanitaria. Artículo 427, fracción séptima. No estaba prevista la emergencia sanitaria. Pero actualmente hay una iniciativa en el Senado de la República, que es esta que les estoy presentando, en la cual se está estableciendo una fracción octava del artículo 427. Y en esa fracción te establece que la suspensión de labores y trabajos que declara la unidad sanitaria en los casos de emergencia sanitaria. Es decir, está regulando aquí que se debe pagar el salario íntegro, y aquí lo está aclarando, se pagará el salario íntegro en estos supuestos. Y eso es algo que podría ser delicado, ¿no? Porque si llegase a pasar esta reforma, entonces, en teoría y legalmente, la autoridad pudiera exigir que se pague el salario íntegro. Hablo de legalmente, no constitucionalmente. Puede ser esto materia de constitucionalidad, ¿no? Y hablo de materia de constitucionalidad porque, pues, a pesar de que esta ley exista y se publique, puede ser materia de que se vayan a juicios de amparo, y en juicios de amparo alegue una violación al principio de retroactividad tributaria, que es la ley no puede ser cumplida de manera retroactivamente en perjuicio del gobernado, ¿no? Pero entre si son peras y son manzanas, para efectos prácticos, yo les recomiendo que si tienen empresas o asesoran empresa o trabajan dentro de una empresa, hay que revisar esta parte, ¿no? De ponderar si se presenta el escrito de fuerza mayor. Si me dicen a mí, oye, apóyanos con eso, sí los presento, pero siempre y cuando tú te comprometas con tus trabajadores a apoyarlo, no pagar nada. ¿Vale? Bueno, entonces dejando un lado un poquito la parte laboral, tenemos que irnos a la parte civil, ¿no? En la parte civil es un tema muy interesante, ¿no? Porque se nos han acercado bastantes clientes para preguntarnos, oye, pues, ¿qué voy a hacer, no? Ya no quiero problemas con la autoridad, pudiera tal vez considerarme esencial, pero pues veo la ola de cierres de empresas con las amenazas en el tema de penal, o tal vez el tema de clausura del domicilio, perdón, de la empresa. Entonces pues me quiero evitar esa parte, ¿no? Y pues se vienen, y bueno, voy a pagarle a mis trabajadores, tampoco quiero el tema de fuerza mayor, le voy a pagar a mis trabajadores 30 días, pero tengo un tema con los proveedores, ¿no? ¿Qué hago con los proveedores? Oye, pues como ya no voy a producir, pues tengo sanciones establecidas contractuales que me pueden generar consecuencias pues graves, ¿no? Entonces, para esto ya existen artículos tanto el Código Civil Federal como el de Baja California, y me refiero a Baja California porque estamos en una región, sé que ahí estamos a nivel nacional, pero también el Código Civil Federal también aplica a diferentes jurisdicciones, ¿no? Entonces, en este artículo te establece que no podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor por caso fortuito o fuerza insuperable. Es sinónimo, fuerza insuperable y fuerza mayor. Bastantes autores hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, también en el Código Civil de Baja California habla de lo mismo. Es la misma reacción, vaya. Entonces, respecto a ese punto, entonces, cualquier persona, aunque no se establezca en el contrato, podrá solicitar la fuerza mayor al respecto. Hay unos artículos que te hablan de que la fuerza mayor puede ser renunciada por virtud de un contrato, ¿no? Pero habría que ver cada caso en concreto cómo está redactado el contrato en ese sentido, ¿no? Entonces, y de hecho hay que ver incluso los nuevos contratos. Nos ha tocado revisar
en nuevos contratos de importación de insumos médicos, incluso que los contratos ya venían con cláusula de fuerza mayor, la renuncia de fuerza mayor, y pues nosotros le dijimos, oye, no pongas esta cláusula o ponle unas especificaciones en la que diga que la fuerza mayor no va a poder aplicar para efectos de la pandemia, ¿no? De COVID-19, ¿no? Porque pues, si se le va el contrato y todo el mundo va a tener efectos jurídicos porque a nivel mundial estamos ante una fuerza mayor. Y bueno, ya les había comentado, ¿no? Que es una fuerza mayor o caso fortuito, es en una acontecimiento futuro cuya realización está fuera de la voluntad humana, pues no puede preverse o incluso previéndose es inevitable. ¿Cuál es la consecuencia? Volvemos a lo mismo. El hecho de que incumplas una plena, no, incumplas una obligación, no te va a traer acaparada una pena. Esto hago hincapié porque es una iniciativa de reforma al artículo 2273 del Código Civil del Estado de Baja California. Y en esa iniciativa se está proponiendo modificar este artículo que les comento para efectos de considerar el tipo de cambio de la firma de un contrato a la fecha que se firmó el contrato, ¿no? En la región, en Baja California y Tijuana, es muy común que las rentas se cobren en dólares, ¿no? Entonces, derivado de esto, se está estableciendo esta iniciativa, la cual todavía no ha sido publicada hasta el momento, pero en el periódico oficial del estado de Baja California, pero estamos en espera, ¿no? Que lo pase lo más seguro. Un decreto que ya fue publicado fue la reforma del artículo 1986 del Código Civil de Baja California, y en esta reforma te establece que en relación a esta nueva pandemia mundial COVID-19 se establecerá cierta bases o se podrá exceptuar del imposición de sanciones y accesorios al incumplimiento de obligaciones en estos supuestos, ¿no? Y te dice que los derivados de contrato mutuo con interés y garantía prendaria del Código Civil también te habla de las obligaciones de arrendamiento de locales dedicados al comercio, que expande al público bienes y servicios, y el arrendamiento de casa de habitación de 120 metros cuadrados en adelante, ¿no? Estos supuestos podrán más bien no diferir, sino no pagar las rentas o las obligaciones durante el periodo de abril y mayo. Entonces, este artículo ya es derecho positivo y pues muchas empresas aquí o personas aquí en la región lo están aplicando, ¿no? Para mi gusto, esto también se pudo haber aplicado en la parte de la fuerza mayor en términos de lo que ya les comenté en materia civil, ¿no? Bueno, creo que voy un poquito rápido. Voy a pasar a la parte fiscal, pero antes de la parte fiscal voy a tener un poco a las preguntas y respuestas. Todo esto aplica. Sí, se va a llegar la presentación. Una pregunta es capítulo 7 de la ley federal habla de que la suspensión de relaciones colectivas de trabajo, ¿qué pasa con las relaciones individuales de trabajo? ¿Aplica lo mismo? Bueno, yo estoy hablando del artículo 427, fracción primera. Si presentas esto por escrito, yo considero que tenías elementos para la suspensión de ambas, ¿no? Porque para mi gusto no lo aclaran. Se está cortando la comunicación. ¿Cuánto realmente se debe pagar al personal vulnerable? Al personal vulnerable, si te refieres al personal que se encuentra en el sector de los 60 años o sistema inmune, pues si eres esencial, se supone que lo tienes que mandar a su casa en términos del artículo del decreto de 24 de marzo conforme al pagando el salario íntegro. Si eres esencial, en el decreto, la pregunta dice, si soy esencial, ¿qué carta debo tener? Si eres esencial en el decreto, ninguno de los decretos te dice que hay un procedimiento para que te autoricen que seas esencial. Y la situación aquí es que independientemente que no haya
decreto que te lo diga, que debes solicitar. Solamente te dice que la Secretaría de Salud va a interpretar el decreto. Lo cierto es que para tú salvaguardarte se te recomienda tener un fundamento legal. A ver, si tienes las posibilidades, pues contacta a un abogado para que te haga una carta opinión en la que te diga en la opinión, oye, interpreto que sí eres esencial, pero debes de cumplir con esta y esta medida, ¿no? Y obviamente, intégrate una carpeta donde acredites pues, tu esencialidad con diferentes documentos, cartas de proveedores, etc. Incluso, esa mecánica te puede ayudar. ¿Por qué? Porque si tú haces una retrospectiva de los proveedores que vas a tener también, y los clientes debes de mandar cartas a ellos para que también se consideren esenciales porque son parte de la cadena de distribución de tu producto, ¿no? Y bueno, particularmente en Baja California se está solicitando autorización por parte de no autorización, sino un aviso de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Para evitar un posible cierre, ¿no? Y muy importante, tomar las medidas preventivas en materia de seguridad y higiene, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el tema del contagio, ¿no? Sí, las diapositivas se van a compartir por correo. Si el periodo de emergencia social se extiende al 30 de mayo, ¿qué debe pagarse el mínimo? Se puede hacer convenio con los trabajadores. El tema de la emergencia sanitaria es un tema, pues, delicado en base a esa reforma que les comento, ¿no? Hay una iniciativa de reforma presentada en el Senado por el grupo de fuerza política del país, en el que está estableciendo que si se declara la emergencia sanitaria se va a pagar el salario íntegro. Entonces, pues es un tema que viene aquí el legislar un decreto que no estaba en ley, ¿no? Entonces, si se declara si se declara y tú no hiciste nada y se publica la ley como tal, legalmente vas a tener que pagar los 30 días desde que paraste operaciones conforme viene la reforma. Pero, y este es un punto muy importante, tú te puedes prevenir. Puedes prevenir presentando el escrito de fuerza mayor en términos del artículo 426, fracción primera. Y si pasa se te pasa, se publica, pues legalmente ellos te pueden exigir que pagues los 30 días, pero tú en un amparo puedes alegar que es inconstitucional, ¿no? Porque tú tenías el derecho, no, más bien no estaba regulada cuando pasó esto, la emergencia sanitaria, ¿no? Si esas personas, las de hipertensión y arriba de 60 años embarazadas, se les paga todo un sueldo, incluyendo premios de asistencia cultural, aunque no se estén presentando a trabajar. Bueno, aquí te dice el salario, ¿no? Cuando te dicen el decreto 24 de marzo, te dice salario, no te habla de bono, ¿no? Entonces, ahí estaría interesante la interpretación. Puedes decir que, oye, pues le pago su salario sin bonos porque su salario es tal cual como está, ¿no? Los bonos son por la asistencia y por la productividad, ¿no? Nosotros somos una pyme y hacemos hidronáutica y montajes. Según esto, no entramos dentro del escenario, pero colaboramos con la industria alimenticia. Como proveedores externos en el área de proyectos, pregunta, ¿tenemos problemas legales? Eso es importante, por lo menos en Baja California. Si tú no eres considerado como tal esencial, pero estás dentro de la cadena productiva, lo que se está haciendo es hacer una unión entre los proveedores de los servicios y los que en realidad venden o al final terminan el producto que es esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es que, ok, yo sigo operando, pero mi proveedor que tiene un producto indispensable o esencial para que yo siga operando, pues no lo cerraron, ¿no? Entonces, coordínense con su cadena productiva para solicitar lo correspondiente, ¿no? Los despachos contables, esa pregunta, ¿cómo nos las han hecho, no? Recordemos que en el inciso C del artículo del decreto del 31 de marzo te establece que la recaudación va a ser
tema de actividad esencial, ¿no? Entonces, si consideramos que la recaudación se realiza también en base al principio de autodeterminación de los tributos, entonces también debemos de entender que esta recaudación, al hacerse de una forma de autodeterminación, de que los propios contribuyentes se autodeterminen, y para autodeterminarse se requiere un contador, entonces los despachos contables sí deben de seguir operando, ¿no? Que bueno, aquí es otro tema, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Se acaba de publicar en el anteproyecto de la resolución miscelánea, que está en la página del SAT, se acaba de publicar una extensión del plazo para pagar a las personas, para presentar la declaración anual de las personas físicas hasta junio. En lugar de presentarnos en abril, que están obligadas, pueden presentarlas en junio. No, los hoteles no son esenciales. Se considera actividad esencial el ramo de la telecomunicación, los distribuidores de telefonía celular, servicio de internet, pago de servicios, tiempo aire. Yo considero que sí son esenciales, incluso si nos vamos más allá, no solamente los servicios, los de telecomunicación, sino incluso los aparatos son sistemas de la telecomunicación. Porque si nos vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española de Telecomunicaciones, te habla de un envío de un mensaje y una recepción del mensaje. Si nosotros en nuestras oficinas o en nuestras casas, donde estamos confinados, simplemente tuviéramos un módem, no habría forma de recibir la señal, porque necesitamos un teléfono, necesitamos un celular, necesitamos una computadora, necesitamos una televisión. Entonces, desde mi punto de vista, el servicio de telecomunicación engloba un todo, no solamente el módem y el servicio de internet, sino también la televisión, el celular, el teléfono, etc, etc. Y yéndonos un poquito más allá también, particularmente en el estado de Baja California, no sé si a nivel, bueno, a nivel federal se anunció, pero no he visto cómo se implementa el programa. En el estado de Baja California hay un programa para la educación por medio de canales de cable y análogos. Hay un canal, el 14.2. Ese canal, que va a ser libre, sin cable, en ese canal van a estar las clases de los niños por vía, por la televisión, ¿no? Entonces, en teoría, la televisión es un receptor de comunicación, de lo cual se considera una actividad esencial, ¿no? Tan es así que se va a impartir la clase de esa manera, ¿no? Yo me dedico al servicio de telefonía, por lo cual soy esencial y debí haber hecho algún trámite. No, no te sale sin ningún trámite, pero hay que ver cada estado y cada municipio, porque hay unos que sí están interpretando que debes de presentar un trámite, ¿no? Pero lo que se le recomienda a los clientes es tener una carpeta, ¿no? Con donde documentes que eres esencial y que estás tomando con las medidas de higiene. Primero, documentar tu esencialidad para efectos de que no te cierren. Y segundo, las medidas de higiene, documentarlas y ejecutarlas para prevenir un caso penal, ¿no? Varios dicen que no se escucha. Bueno, ok. La cobranza estaría como actividad esencial. Bueno, lo tendría que prever. Yo creo que no. Actividad esencial no. De hecho, es un tema de fuerza mayor que podíamos alegar, ¿no? O podían alegar los clientes o tus proveedores. ¿Qué va a pasar con los convenios que se tienen celebrados con los trabajadores respecto a los meses de abril y mayo? Convinieron reducir una jornada laboral y entonces esos casos de sueldos a finales de abril entra en vigor la reforma de la Ley Federal de Trabajo y te comenta si el trabajo existe un valor de la reforma y si un convenio. Bueno, ¿qué va a pasar con el convenio que hiciste para abril y mayo? Pues yo digo que ese convenio presenta el escrito de fuerza mayor en el artículo 427 para que no te alcance la reforma. Todavía está en la Cámara de Senadores, falta la Cámara de Diputados porque la primera Cámara va a ser la de Senadores, pero sí, anticípate a esa reforma, ¿no? En ciertos, ante los cierres de la contingencia de empresas, no esencial existe obligación de pagar salarios, pero si yo, actividad esencial, transporte de carga, tengo que cerrar por falta de trabajo, ¿por qué mis clientes sí cerraron? Estoy obligado a pagar salarios. Igual, les comento, hay que ver el tema de fuerza mayor, presentar el escrito, ¿no? O, pues, pagar el salario si tienen las posibilidades, ¿no? Presentar el escrito y hacer convenio, ¿no? Yo soy una recicladora de tambos, son utilizados para constructores y empresas de impermeabilizantes.
Pues en base a esta lógica, que si eres recicladora de tambos, constructoras no es esencial, empresas de impermeabilizantes tampoco es esencial, ¿no? Para efectos de Estados Unidos sí es esencial, ¿no? Entonces, se tendría que revisar a más detalle, ¿no? Bueno, creo que ya acabé con las preguntas. Si me faltó alguna, pónganla abajo, por favor. Ahora, vamos a la parte fiscal, ¿no? En la parte fiscal tenemos que recalcar que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, establece que los obligados a pagar, están obligados los mexicanos ¿a qué? A contribuir con el gasto público, ¿no? Entonces, el principio constitucional, estamos obligados a cumplir con el destino al gasto público, ¿no? Y el Congreso de Unión va a ser la facultad para llevar a cabo, dictar las leyes en materia de todos esos aspectos, ¿no? De nivel federal, ¿no? Incluso puede dictaminar cuestiones en materia de epidemia, en materia de epidemia. Vaya. Ok, volvemos al decreto. Esto es lo que les recalcaba, ¿no? En el decreto del 31 de marzo se declara emergencia sanitaria por fuerza mayor. Ya no hay necesidad ni siquiera de interpretarlo si es fuerza mayor o no en términos de lo que establece el artículo o del Código Civil. Tenemos que irnos a la interpretación de la doctrina del licenciado Ernesto Gutiérrez y González, del derecho de las obligaciones. No, aquí la autoridad federal ya declaró la contingencia sanitaria. Entonces, les dejo esa parte para analizar la parte del derecho. ¿Por qué? Porque la parte del derecho tiene consecuencias que ya se haya declarado una fuerza mayor, incluso para el derecho fiscal como para el derecho, para todos los derechos que les estoy exponiendo, ¿no? Voy a hacer una pausa para cederle un poco el micrófono a compa y posteriormente voy a empezar con la parte fiscal, ¿no? Las alternativas que tenemos para efectos del tema de contribuciones, ¿no? Okay. Sí, bueno. Listo, ya me escuchan. Una disculpa, ahí teníamos alguna situación. Bueno, vamos a continuar. Parte de lo que estamos platicando, ahorita entro yo para comentar, pues bueno, correspondiente a la parte laboral, correspondiente a la parte de lo que estamos viendo como empresas, mientras Daniel va a ver la parte de algunas preguntas que quedaron por ahí pendientes. Es importante también saber, pues bueno, cómo de una de otra manera, a final de cuentas, mi negocio tiene que continuar. Ya vemos la parte laboral, la parte que tiene que ver, y algo que sí es muy importantísimo es tener bien definido y separado los términos que tienen que ver con contingencia y con emergencia. Al tener estas dos diferencias, o bueno, al tener esta diferencia, perdón, estamos hablando de que una contingencia sí nos entraría a un espacio de hacer unas modificaciones que tiene que ver con las cuestiones de pagos. Pero en el caso de la emergencia, pues bueno, continuamos de una manera
digamos, normal, ¿no? Entonces, aquí sí hay algo muy importante, la subsistencia de las empresas. O las empresas, el que sigan, digamos, operando y laborando, pues va a depender mucho de la forma de cómo están trabajando y qué es lo que hacen cada una de las empresas. Entonces, de una de otra manera, lo que esta pandemia o este coronavirus nos está enseñando, pues bueno, es a detectar o a entender ciertas situaciones que están pasando o que podrían estar sucediendo dentro de nuestras empresas, como por ejemplo el estar preparados. México, por su naturaleza, pues bueno, en diferentes zonas, está acostumbrado a ciertas situaciones estacionarias, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de nosotros de Baja California, acá llueve y se suspenden clases, por ejemplo, por las situaciones de cómo se inunda, es complicada la movilidad. Entonces, hay ciertas situaciones a las cuales, pues bueno, cada una de las entidades, cada uno de los municipios, pues bueno, ya tienen cierto, digamos, know-how de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero eso lleva a que las empresas, pues bueno, estén de una u otra manera, digamos, preparadas. Sin embargo, para esto pues, es algo nuevo completamente, una situación sin precedentes, al menos en la historia moderna, la cual pues no habíamos visto algo que nos llevara a tal magnitud de tener que detener operaciones, de dejar de ir a oficinas, tener cuidado inclusive en la casa, de tener una prevención completa, inclusive para ir a comprar algo, ¿no? Y hace rato, como estaba comentando, Daniel, algo que ni siquiera nos pudimos haber imaginado es ya no, ya vamos a la tienda o al Oxxo o a donde sea, sin hacer comerciales, y ya ni siquiera encontramos cervezas, ¿no? Las cheves se acabaron, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante en esto y es, bueno, vamos a ver la parte de la empresa, cómo está en el momento. Estoy sin idea de cómo reaccionar para mantener el negocio operativo, que aquí es donde viene la parte interesante, y por eso la plática primera que tiene que ver con la laboral, y ahorita va la parte fiscal, que ahorita ya vemos primero la parte laboral, la parte penal, y bueno, qué es lo que estoy haciendo, inclusive qué tanto me estoy arriesgando al tener continuidad dentro de mi empresa y si caigo. Vamos a poner un ejemplo, acá en Baja California, todos los días hay una conferencia, la cual los invito a que chequen las conferencias de cada una de sus localidades para que vean cuáles son los planes de contingencia que tienen, qué es lo que está haciendo cada uno de los gobiernos, independiente de la parte federal, la parte local. Pero, por ejemplo, acá, conforme a los reportes, al menos ya van 500 unidades de negocio que han cerrado la Secretaría de Trabajo, ¿no? De que andan revisando por todos lados, verificando las actividades que no son esenciales y la misma Secretaría va y te lo cierra, ¿no? Y también va dependiendo de mucho del personal, digamos, de la empresa que también puede llegar a denunciar, ¿no? Porque también es algo que llega a pasar. Entonces, pues sí llega un momento en el cual debo de estarme preguntando si mi empresa está completa, si mi empresa, perdón, completa para poder salir o no. Si estoy sin idea de cómo reaccionar para esa situación, si a lo mejor sigo laborando y ya mañana me tengo que ir o al rato, ¿sale? Y ya no puede estar nadie en la oficina, o a lo mejor ya tengo implementado algo de trabajo remoto o, bueno, con todo listo o de plano ya estoy trabajando, ¿no? En la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con home office y demás. Entonces, sí es un hecho, definitivamente, que hay muchas empresas que ya han trabajado home office y otras empresas que no. Es un hecho que algunas empresas van a poder y otras empresas no van a poder. La realidad es que como se está moviendo la situación del virus, poco a poco nos va a obligar y hay que recordar que estamos en la fase 3, que al final de cuentas esto nos lleva de una o de otra manera a tomar acciones diferentes, ¿no? Y poco a poco se van a poner más rudas las situaciones, hablando de estas 3 semanas siguientes, ¿no? Esta y otras 2 que tienen después, ¿no? Que estamos hablando que después del 8 de mayo, por ahí estaríamos ya en los topes más altos, que obviamente se va a poner más rígida la situación. Y así es como está nuestra actualidad, ¿no? Así es como estamos viendo, digamos, de una u otra manera, nuestro país en estos momentos de cómo está, es cómo mi empresa se está adaptando. Como decía, no todas pueden trabajar en un entorno de home office, en un entorno tecnológico, pero sí algunas áreas. Por eso también la parte administrativa. ¿Qué tanto puedo yo trabajar fuera de mi entorno, fuera de mi oficina? ¿Y esto por qué lo comentamos? Porque muchas veces tenemos un cierto miedo a las tecnologías, porque decimos no quiero trabajar en internet, no me llama la atención, no tengo la confianza,
y de repente vamos a la gasolinería y pagamos con tarjeta y el despachador de la gasolina me dice, sí, está bien, deme su tarjeta, deme su credencial de lector y se va atrás de la gasolinería a hacer atrás de la caja, perdón, a hacer el cobro, ¿no? De repente no nos damos cuenta de lo frágil que estamos haciendo en ciertas operaciones, como que pues ya le estoy entregando mi credencial más mi tarjeta, le estoy dando toda mi información técnicamente, ¿sale? A la parte de Internet. Algo muy interesante es que a final de cuentas, cuando ya nosotros hacemos una compra, por ejemplo, si utilizamos Uber Eats, si pedimos, hacemos una compra a través de Mercado Libre, de Amazon, o tengo Netflix, o tengo Spotify, o pago el Microsoft a través de tarjeta, pues estoy utilizando la red. Mi información está en la nube. Así de segura es la información. A mí jamás me han clonado la tarjeta por haber conectado a Netflix o algo, porque tienen una seguridad, ¿sale? Entonces, ese es el principal. Toda la organización tiene que entrar en un entorno diferente. Y aquí lo que trata es de subsistir, que tu empresa subsista, que tu empresa aprenda a trabajar de una manera diferente, porque ahorita estamos en un proceso, digamos así, estamos en un proceso de inicio, todavía no entramos a la parte más complicada, y estamos entrando de manera directa a la parte de ahora, ¿cómo subsisto? Porque aquí es donde viene la parte interesante. Bueno, mi empresa ya está en la situación, en algún momento voy a tener que salirme de la oficina, sea ahorita, sea después, a lo mejor todavía no me cae la Secretaría de Trabajo y yo sigo trabajando, ¿sale? Pero en algún momento voy a tener que ir. En ese momento puedo estar de dos formas, preparado para la salida y continuar, o puedo estar, digamos, sedado y en el momento en que me toque salirme, mi empresa se me vaya a pique. Sí hay una mortandad y va a haber una mortandad grande, no solo en personas, sino también en empresas, pero depende de mí como empresario, pues bueno, ver las formalidades o las funciones que podemos hacer para poder continuar esta cuestión de trabajo. Entonces aquí es donde viene la parte, digamos, interesante. Mi negocio sí va, no de natural, no de manera normal, pero sí puede continuar utilizando las herramientas administrativas que están en la nube, ¿sale? Empezar a trabajar con algo de nube, empezar a conocer servidores virtuales, escritorios virtuales, empezar a conocer herramientas adicionales, herramientas de distancia, herramientas que inclusive puede ser que tenga y que ni siquiera me he dado cuenta. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor tengo Office 365, ¿sale? Y no me he dado cuenta que tengo una herramienta como Teams que me permite hacer comunicación entre mis colaboradores. O que a la vez también tiene una herramienta que se llama Planners y que me permite agregar actividades y objetivos a cada uno de mis colaboradores. Entonces, ese punto, ese tipo de situaciones, de repente no nos damos cuenta que están ahí y que las podemos utilizar. Ahora, sin embargo, a lo mejor alguien puede decir, no tengo nada de eso, pero bueno, puedes utilizar, por ejemplo, un Google Drive, un archivo de Excel que esté compartido y que se puedan marcar la administración de información. Al final de cuentas, va dependiendo de la necesidad de mi negocio. ¿Cómo puedo ir trabajando y cómo puedo ir creciendo eso? A final de cuentas, el trabajo en la nube, los servidores virtuales o las redes de servidores conectados vía Internet, pues me permite trabajar de manera centralizada toda mi información, hacer un compartimiento, digamos, una compartición de información de manera segura, porque todo reside en bases de datos profesionales, ¿sale? Y que además se puede acceder desde cualquier dispositivo. Por eso es importantísimo, bueno, empezar a visualizar este tipo de herramientas. Yo puedo entrar o puedo buscar integradoras que pueden agarrar y hacerme diferentes tipos, digamos, de servidores especiales y demás, pero bueno, también puedes optar por tecnologías que ya están listas en el mercado, ¿sale? Nosotros tenemos en el mercado una aplicación, un emulador, lo voy a decir tal cual, porque un escritorio virtual como tal es un emulador. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a emular tu máquina, tu computadora que tienes en tu escritorio, lo que va a hacer es, pues bueno, lo va a tener en la nube. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues allá arriba en la nube vas a tener la información que tú requieras. Si quieres hacer contabilidad, pues bueno, vas a tener información de contabilidad. Si quieres tener de nóminas, vas a tener de nóminas. Si quieres tener arriba y en la nube checar Facebook, lo puedes checar. O sea, eso va dependiendo cada quien, cómo quiera manejarlo. Pero aquí es la cuestión de irnos con la parte de los expertos, ¿sale? Amazon Web Services, que ya me imagino que conocen todos a Amazon, pues bueno, se alió junto con nosotros, y nosotros también salíamos con ellos, sale con la intención de desarrollar un producto que se llama escritorios virtuales. Que este escritorio virtual, pues bueno, lo que te va a permitir es eso. Sigue trabajando de la manera habitual,
pero en la nube, ¿sale? Hay empresas que manejan la nube, pero siguen trabajándola dentro de sus oficinas. Entonces, esa parte interesante, pues te puede llegar a ayudar. Aparte de eso, pues obviamente que estás con una marca que ya tienes un conocimiento, digamos, que de quién es, ¿no? CompAQ más Amazon, pues bueno, entonces estamos hablando de una cuestión de éxito. Aquí el punto principal, cuando yo voy a empezar a trabajar con mi empresa, tengo que saber qué es lo que necesito hacer con mi empresa para transbordarla o para llevarla a un entorno seguro de trabajo que requiere, obviamente, seguridad de información, que requiere ser productivo y que requiere tener una colaboración en tiempo real. Eso es lo que te da un escritorio virtual, ¿sale? ¿Por qué te das un escritorio virtual? Porque si nos vamos a la seguridad de la información, a lo mejor ahorita, por la situación como está, me va a costar mucho trabajo implementar una VPN, generar políticas, hacer un montón de cosas que sí podría llegar a hacerlas de una u otra manera, pero que un escritorio virtual ya las tiene, ¿sale? Un escritorio virtual, cuando tú entras, es una protección, es una parte segura, es una conexión segura, te estás conectando a una computadora que solamente tú y el que tiene la contraseña pueden entrar, ¿sale? Y que están todos tus datos. Entonces, no vas a tardar menos, digamos, que en hacer una parte de una VPN. Sí es importantísimo para poder tener seguridad que con tus colaboradores tengas acuerdos de privacidad y que también empiecen a utilizar equipos de tu misma empresa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas haciendo tu información. Supongamos, soy un despacho contable, no puedo estar en la oficina. Mi información la puedo trasladar a un servidor, a un escritorio virtual, un servidor virtual. Claro que sí. Toda tu información la puedes llevar y puedes trabajar de manera simultánea con tus colaboradores, cada uno desde casa, como si estuvieras directamente en tu oficina, pero cada quien en su casa. Que de hecho ya hay un término que se llama coworking. El coworking te sirve de esta forma para poder trabajar así, ¿sale? Para poder llevar todo esto. Por ámbito de productividad, pues bueno, va dependiendo de algo que también requiere de los empresarios, que es que cada uno de los empresarios, pues de una u otra manera, lo que le toca, lo que le corresponde hacer es labores de vigilancia. ¿Y qué es esto de labores de vigilancia? Pues una labor de vigilancia o de supervisión, no tanto vigilancia, de supervisión, pues es realizar que se estén llevando a cabo las aplicaciones. Y de manera directa, en cada espacio, digo, por ejemplo, voy a entrar aquí y voy a ponerle Planners. Por ejemplo, hay una herramienta, como les decía, de Microsoft que se llama Planners, y Planners les permite de una u otra manera, pues bueno, revisar información, hacer sonetos de espacios, agregar actividades, qué actividades tienen que hacer cada ellos, administrar tareas, que es lo que están viendo en la pantalla. Pues esto les puede servir, digamos así, para poder llevar a cabo todo su proceso de supervisión o de revisión de las actividades de cada uno de sus colaboradores. Ahora, sin embargo, y podríamos decir, oye, yo no tengo, no puedo agarrar Microsoft, no tengo Microsoft o no tengo la opción de Office, pues bueno, hay herramientas sin costo, como por ejemplo Asana, ¿sale? Bueno, que sí tienen costo, pero puedes obtener unas licencias ahí de 30 días, donde pues te hace el mismo proceso o un proceso muy similar donde haces una planificación de actividades, te va marcando cuáles son las actividades, qué es lo que está haciendo cada quien de tus colaboradores y de esa manera tú puedes revisar. Y esto lo agregamos a la parte que tiene que ver, y como comentaba anteriormente, que tiene que ver con la colaboración en tiempo real. La colaboración en tiempo real es necesaria e importante para que puedas continuar con tu proceso administrativo. ¿A qué se refiere esto de la colaboración en tiempo real? Ahí es donde iniciamos con la cuestión de escritorios virtuales. Cuando yo entro a un escritorio virtual, ¿sale? Si se dan cuenta que yo tengo mi computadora está normal, aquí afuera tengo mis sistemas y demás, pero yo puedo utilizar un escritorio virtual, una computadora virtual que me puede cargar toda la información, inclusive de mis sistemas de CompAQ y contabilidad, que bueno, yo lo que hago es como hacer una mudanza pequeñita, ¿sale? O sea, estoy en una casa, tengo que irme a otra temporalmente, pues bueno, lo que voy a hacer es me voy a llevar mis muebles. Pues en este caso, lo que voy a hacer es me voy a llevar las licencias de mis sistemas para instalárselas en el escritorio virtual y una vez que las instale, pues bueno, ya las voy a tener aquí activas en un escritorio virtual, que es como tener una computadora, ¿sale? ¿Qué beneficios me da un escritorio virtual? Si soy el líder del equipo, pues bueno, puedo hacer labores de revisión. Con una herramienta administrativa puedo meterme y puedo verificar, por ejemplo, quiénes están conectados, puedo checar mis sesiones que están. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que tengo 3 usuarios,
¿sale? Y de estos tres yo estoy conectado en el 3, pero bueno, el 2 y el 5 no están conectados. Si yo, por ejemplo, quisiera comunicarme con ellos o a lo mejor medir el tiempo que tienen conectados y demás, aquí en esta aplicación lo puedo checar. Si estuvieran todos conectados, le podría mandar mensajes, por ejemplo, a alguno y preguntarle, ¿me confirmas el horario de inicio, por ejemplo, de sesiones? Y eso se lo mando. Cuando yo se lo mando, cuando entre el usuario número 2, pues va a poder entrar y va a ver esos mensajes. Y de esa manera tengo como una especie de chat interno entre este escritorio virtual que me puede ayudar a ver o hacer todo este tipo de comunicación en tiempo real, que es algo que se necesita. Puedo adquirirles el control remoto, puedo revisar su información, puedo desconectarlos o puedo inclusive cerrar las sesiones. Algo que me gusta mucho es independiente. Estos escritorios virtuales no nada más es por los sistemas de compa. Puedes tener cualquier producto, lo que tú quieras o tengas, y le puedes agregar esas aplicaciones además. En el escritorio, como vieron aquí en la parte inicial, yo tengo las herramientas. La función de mostrarlas ahí es porque puede ser que a lo mejor yo no permita que vayan y entren a este tipo de aplicaciones mis colaboradores. Solamente necesito que entren a alguna de las aplicaciones. Bueno, le puedo eliminar el espacio del escritorio para que no entren y solamente se vayan a una aplicación, ¿no? Y por ejemplo, cuando le diga que se vaya a Compact y Contabilidad, pues bueno, que lo que va a hacer es abrirme única y exclusivamente la pantalla de Compact y Contabilidad y listo, ¿no? Lo pueda visualizar. Los escritorios virtuales lo que te permiten es, como les digo, ver tu información, tener la información tal cual dentro del mismo sistema, en el momento, en tiempo, y que tú lo que estás haciendo obviamente no choque o no impacte con algún otro colaborador, que no sea necesario, vamos, digamos así, que no sea necesario o que no tengas ninguna complicación con alguno de los escritorios virtuales, ¿no? Entonces esto te ayuda a tener tu red en la nube, en pocas palabras, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos trabajar? Digo, ahorita yo ya no estoy trabajando, por ejemplo, en mi computadora, yo ya estoy trabajando en mi escritorio virtual y regresando al tema fiscal o al tema que estaba comentando Daniel hace rato, un tema laboral, más bien dicho, vimos algunas opciones de, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Ahorita estoy en una emergencia y como una emergencia, lo que tengo que realizar es, o la posibilidad que puedo realizar es, por ejemplo, llegar a acuerdos con los colaboradores. ¿Sale? Cuando yo llego a un acuerdo con los colaboradores, que es algo que estaba hablando, pues bueno, se manejan diferentes figuras. Una de ellas es la cuestión de la reducción del pago de la nómina. La otra es el gozar o tener goce de días sin sueldo. ¿Sale? En algunos lugares le llaman días solidarios. Estaba platicando con alguien de Baja California Sur y ella me decía, bueno, acá se manejan como días solidarios. ¿Qué es esto? Cuando pasó lo de Odil, algunos hoteles dijeron, bueno, vamos a apoyarnos, quédate conmigo laborando, pero vamos a tener días solidarios, que es un acuerdo en el cual tú no trabajas, no vienes, no te pago, ¿sale? Pero tú vas a continuar con la cuestión de trabajo, es una corresponsabilidad, digamos, una ayuda y un apoyo. ¿Sale? Que a final de cuentas esto en Compact y Nóminas lo sabemos por default, en Compact y Nóminas, que aquí tengo mi sistema de nóminas, cuando yo genero una incidencia de este tipo, pues bueno, bastante simple, genero la incidencia, busco la incidencia dentro de mis parámetros, selecciono el permiso que es sin goce de sueldo, bueno, el que corresponda, ay, no lo seleccioné, selecciono el día sin goce de sueldos, y esto de una u otra manera, pues bueno, lleva a tener este tipo, digamos, de apoyo. Ahora, ojo, cuando yo genero un día sin goce, pues bueno, obviamente hay un acuerdo, pero no es un acuerdo firmado. Es diferente porque al final de cuentas el sueldo se sigue manejando. Vamos a decir algo de la cuestión de palabra. Pero hace rato que estaban comentando la diferencia, o que estábamos comentando la diferencia entre emergencia sanitaria contra contingencia sanitaria, pues tiene que ver mucho con la cuestión de los sueldos. ¿Qué es lo que pasa si ahorita yo hago una reducción de pago de la nómina? Pues estoy actuando contra la ley, ¿sale? Eso está en la ley, no es posible, no puedo bajar el sueldo. Pero se enmarca la figura, que hace rato me estaba comentando Daniel, donde puedo llegar a acuerdos. ¿Sale? ¿Qué son esos acuerdos? Pues bueno, hago un acuerdo con mis colaboradores donde planeo con ellos la situación de hacer una reducción temporal, porque es algo muy importante, temporal de la nómina. Cuando hago ese proceso
de hacer una reducción temporal del pago de la nómina, hay que recordar que esto viene por medio de acuerdos. Después del acuerdo viene el contrato o convenio. Ya que está ese convenio, entonces se va a la junta. Una vez que se hace ese proceso y ya que está autorizado tanto por el colaborador como por la junta, entonces ya puedo hacer yo procesos de modificaciones en los sueldos, que es la parte de la reducción del pago. Ahora, ojo, y algo muy importante, no hay un sistema que maneje el proceso de las nóminas que te permita hacer reducciones de sueldos. Perdón. ¿Y por qué comento esta situación? Porque muchas veces alguien puede decir, oye, pero yo quiero reducirle el sueldo a mi empleado, pero no puedo, no voy a encontrar una forma. ¿Por qué? Vuelvo a comentar, los sistemas normalmente se manejan a lo que la ley te permite hacer. La ley no te permite hacer una reducción de sueldos. Sin embargo, dentro de Compact y Nóminas, una vez que tú ya hayas hecho ese proceso que comentaba del convenio o contrato apoyados con su abogado laborista, sale e ir a la junta, entonces sí hay una posibilidad de podernos ir al proceso y dentro del proceso, perdón, no estoy enfermo, ¿eh? Listo, ¿sale? Nos podemos ir al proceso que se llama incremento de salarios. Ahora, incremento de salarios no significa que voy a meter para incrementarle, sino sí le puedo hacer un ajuste del sueldo aquí. Tengo dos parámetros que me pueden permitir hacer eso. Uno es un nuevo salario individual y la otra es un nuevo salario general. ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues bueno, si voy a hacer un nuevo salario individual es porque por colaborador voy a hacer una modificación del sueldo. A lo mejor aquí digo, aquí tengo pocos, tengo 5 colaboradores, pero ¿qué es lo que pasa si tengo que dividirlo? A lo mejor cierto departamento sí, a lo mejor otro departamento no, a lo mejor tengo que hacer unas modificaciones, pues bueno, me puedo ir a la cuestión de rango por empleados o selección por rango de empleados y ya puedo hacer una definición de qué departamento, qué registro patronal, etc. para hacer esas modificaciones, ¿no? En este caso me voy a ir al que es este nuevo salario individual, le voy a decir continuar, ¿sale? Y cuando le digo continuar, bueno, voy a hacer esto en pantalla mayúscula para que se vea todo. Cuando le digo continuar, lo que hace es me trae aquí la información de los colaboradores, ¿sale? Me dice, bueno, quiénes están, quiénes son los que tengo, y lo que voy a hacer es me voy a la pestaña final donde me dice, bueno, el salario nuevo. Supongamos que a digo, son ejemplos, ¿eh? No se vayan a preocupar por las cantidades que vemos. Salario diario, por ejemplo, digo que le voy a pagar no sé, el acuerdo que llegamos es que le voy a pagar 190 pesos de salario diario, ¿no? Entonces, al darle un enter, lo que hace es me modifica, inclusive me hace el recálculo correspondiente al salario base de cotización, ¿sale? Y eso lo que hace es, bueno, ya me permite hacer todo el proceso. Hay que recordar que durante ese periodo, pues bueno, sí se hace la modificación al salario base y bueno, queda de esa forma. Y así lo podría ir con cada uno de los colaboradores. A lo mejor le voy a pagar igual 196, a le voy a pagar 200 pesos, pues va dependiendo, ¿no? El chiste no es, no es agarrar y subir y bajar a esta discriminación, sino simple y sencillamente lo que haces es vas viendo conforme a los acuerdos que tengas. Obviamente, y aclarando, es cuando hayas hecho un acuerdo, esta es la parte técnica de lo que podría hacer. Ahora, si ya no tengo a nadie en mi oficina, tengo un escritorio virtual, este escritorio virtual les puede ayudar a hacer todo este proceso, porque ahorita yo lo estoy haciendo en un escritorio virtual. Ya me hacen los procesos, puedo dejar esto, decirle siguiente, bueno, guardar aquí donde dice aplicar los incrementos, y con esto me va a hacer ese proceso de modificación, ¿sale? Y ya con eso ya voy a tener, pues bueno, la nómina modificada, digamos, cuando se requiera o si se requiere, ¿ok? Y un tercer proceso, que digo, me adelanto algo, sin embargo, no quiere decir que esto se vaya a hacer o se deba de hacer ahorita, aclarando, hay que recordar qué es lo que pasa si en algún momento se llega a determinar, que ahorita a lo mejor Daniel nos va a comentar un poquito si se llegara a determinar la contingencia sanitaria, si se llega a declarar la contingencia, entonces es algo que ya comentó, entonces es cuando la empresa se puede ir derechito a generar el pago de un salario mínimo por indemnización a cada uno de los colaboradores por un plazo no mayor a un mes, ¿sale? Entonces, bueno, a 30 días. Si llega a ser esa situación, entonces, ¿cómo le podría hacer dentro de un sistema de nóminas? Dentro de un sistema administrativo. En el sistema administrativo, bueno, ese sería inclusive mucho más sencillo. Y ojo, vuelvo a lo mismo, hasta que se declare, no antes, no después. Esos son procesos irreversibles. Si van a hacer alguna modificación, realicen sus respaldos también, ¿no? Entonces, me voy aquí a mi escritorio virtual, a mi sistema de Compact y Nóminas, me voy igual a incremento de salarios, perdón. De la misma manera, entro al mismo espacio, selecciono los trabajadores y aquí lo único que voy a hacer es decirle un nuevo salario general.
¿sale? Y el nuevo salario general, pues, lo que hago es, le agrego el nuevo salario que voy a tener general, dependiendo de la zona en la que estés, dependiendo cómo se corresponda, lo que se requiera, y solamente le digo continuar, y cuando hago ese proceso, lo que va a hacer es irse con todos los colaboradores, ¿sale? Quedarse. A lo mejor, digo, también me puede servir en el otro proceso, que a lo mejor a todos los de un departamento, pues bueno, tuvimos el apoyo de todos, los colaboradores, y bueno, se va a reducir en una cantidad, pues no lo puedo aplicar igual, ¿no? Y aquí ya me hace el proceso, digamos, de cómo se genera todo esto. Le puedo decir aplicar movimiento, ¿sale? Y ya me va a generar el proceso. No los aplico, digo, porque no es necesario. Estoy haciendo la cuestión de las pruebas, nada más para que vean qué es lo que se puede hacer. Y todo esto se puede hacer a través de un escritorio virtual. De la misma forma, puedo abrir, cerrar, abrir contabilidad, bancos, nóminas, hacer mis procesos, generar respaldos, hacerle modificaciones, instalarle cualquier otro producto, lo que yo requiera, porque a final de cuentas, estas herramientas, pues me pueden ayudar muchísimo, muchísimo a hacer una continuación, digamos, de nuestro trabajo. Los servidores virtuales, es bueno, aquí les dejamos un decálogo de 10, vamos a pasar esta presentación. Sin embargo, algo que es, y lo quiero centrar en esto, los servidores virtuales de una u otra manera te pueden ayudar muchísimo en tu administración, puede lograrte la continuidad de tu negocio, obviamente en los casos que corres. Por último, ya vamos a pasar con Daniel para continuar la parte fiscal. Les quiero comentar que nosotros tenemos 3 opciones. Pueden, dependiendo de la necesidad de su empresa, pueden adquirir cualquiera de uno de nuestros escritorios virtuales, Duo Plus o X Plus. Eso yo se lo recomiendo totalmente que lo analicen con su distribuidor, para que chequen y él les haga una cotización exacta del servidor que aplican y los equipos, dependiendo de los usuarios que ustedes requieran. Lo que sí les puedo decir es que el sistema ya se encarga de hacer un respaldo diario, ¿sale? Diario debe generar un respaldo, durante 3 días consecutivos hace un respaldo diario, y después se va sustituyendo para no generarte espacio en disco innecesario, ¿no? Entonces es algo que les puede ayudar muchísimo. Y ahorita que estamos teniendo, digo, porque esos son los precios de lista normales que tenemos nosotros, 1,690 mensual, en el Plus 2,490, en el X Plus 4,690, que aún así están por debajo del mercado. Por esta situación, la que estamos viendo, la pandemia, pues nosotros, Compaq, las empresas o a nuestros clientes que ya cuentan con nuestros sistemas, ¿sale? Les dan un 30% de descuento sobre el precio de lista, quedando muy económico, solamente en la parte de meses, y contemplando algo muy importante, pues debido a la volatilidad del dólar, sí tenemos que detenernos en la parte de si el dólar llegara a pasar de los 28.50 pesos por el tipo de cambio, pues bueno, sí tendríamos que detener esa promoción. ¿Por qué? Porque bueno, ya se nos complicaría muchísimo mantener eso. Entonces, ahorita pueden llegar a aprovechar. Pero ahora puede decir alguien, ¿sabes qué, Héctor? La verdad, no ahorita tengo muchas complicaciones, pero sí me interesa. Pues bueno, puedes aprovechar otra situación. O sea, le puedes aprovechar algo muy importante. Nosotros, junto con el banco más importante de pymes de México, hicimos una alianza. ¿Sale? Y de esa forma, bueno, no hay forma de cómo ahorita no puedes gastar, no puedes generar salidas de dinero, no te preocupes. A través de tu distribuidor, contáctate con él, y si no tienes cuenta de Santander, pídele que te apoye a hacer la gestión para que a través de la generación, bueno, tú puedes a través de la generación de una cuenta que con el distribuidor, que él te puede ayudar para que inclusive se reduzca muchísimo la cuestión de ir al banco, que nada más sea una cita, o sea, algo que pueda ser algo mucho muy rápido para ti, ¿sale? Para que puedas obtener ese escritorio virtual, el Duo, el que vimos ahorita, el primero, que es el Duo de 1,183 pesos, bueno, que el precio sería completo de 1,600 pesos, lo podrías tener sin costo por 3 meses, ¿sale? Checa tu negocio, no tienes cuenta Santander, aprovecha ahorita, habla con tu distribuidor, dile, oye, ¿sabes que estoy interesado? Quiero un escritorio virtual, lo quiero manejar, ahorita no puedo invertir, pero lo quiero por lo menos esos 3 meses que va sin costo, que te ayude a hacer el proceso, y bueno, para que a través de esa cuenta podamos regalarte
o entregarte este escritorio virtual por 3 meses. ¿Sale? Entonces es importantísimo. Tiene las 3 opciones. Si lo quieres comprar anual, si agarras y decides, ¿sabes qué? Pues aprovecho el 30%, o si lo quieres sin costo, pues bueno, verificando, no tienes cuenta Santander, comunícate con tu distribuidor y que te ayude a hacer el proceso para poderlo obtener de manera, al final tenemos que existir, ¿vale? Entonces, que demostrar que veas que, bueno, de una u otra manera el negocio termina, ¿sale? Podemos seguir continuando, podemos seguir trabajando en esta parte, pues, bueno, que de una manera el negocio tenga una... Voy a darle para ahora acabar con la fiscal. Vamos a decir de esta presentación. No sé, Daniel, si me confirmas por ahí que estás listo para pasarte la sesión. Sí, estoy listo. Perfecto, ok. Te voy a convertir en presentador para que compartas tu presentación. Correcto. Listo. Ok. Primero que Ahorita nada quisiera, otra vez. preguntas y respuestas, si hay alguna duda, le damos ahorita las dudas, ¿ok? Adelante. Sí, pero se escuchaba cortado tu audio al último de la presentación, si alcanzaste a dar todo el tema de Compact. ¿Ustedes sí me escuchan a mí bien? Con que uno me diga que sí, ya le sigo. ¿Sí? Cristóbal Rafael dice que sí. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir en la parte fiscal, que es un tema muy interesante en base a la publicación de ayer de la regla de comercio exterior. No, pero en la regla miscelánea, el anteproyecto de la regla miscelánea que todavía no se publica, ¿no? Entonces, como comentábamos, hacíamos el preámbulo para ya irnos pronto. En el decreto se establece la fuerza mayor, en el decreto del 31 de mayo. O sea, ya no hay necesidad de irnos a la doctrina, interpretar si la pandemia te afectó mi negocio. No, es una fuerza mayor declarada en un documento oficial. Y derivado de eso, pues hay diferentes artículos de la legislación fiscal que pudieran llevarnos para un tema, ¿no? Como ya las comentamos, la fuerza mayor ya es un principio del derecho que te exime del cumplimiento de obligaciones legales y particularmente fiscales. Todo esto en base al principio de nadie está obligado a lo imposible, ¿no? De hecho, hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Auxiliar, en el año 54, en donde establece que puedes ser causal del incumplimiento de obligaciones sin punidad, en el caso de materia fiscal, la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿no? Pero independientemente de esto, tenemos que irnos a la ley, ¿no? Lo que dice la ley, el Código Fiscal de la Federación, el artículo 40 establece que las autoridades fiscales podrán emplear medidas de apremio, ¿no? Pero se exceptúa para emplear medidas de apremio cuando se trate de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es una medida de apremio? Pues las medidas de apremio son las sanciones, ya puede ser pecuniaria, incluso administrativa, ¿no? Hasta penal, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque tenemos que remitirnos, ¿no? A diferentes artículos para interpretar esto, ¿no? Porque aquí te dice el 40, no va a haber medidas de apremio, casos de fuerza mayor. La fuerza mayor ya es declarada por un decreto oficial del Diario Oficial de la Federación. Entonces, derivado de eso, pues nos vamos a la parte de cada uno de los artículos que pueden ser objeto de medidas de apremio, ¿no? Primero que nada, no sé si aquí hay alguien que les esté llevando a cabo una auditoría por parte del SAT o el IMSS. El IMSS ya suspendió las operaciones, el SAT no, pero particularmente en el gobierno de Baja California y el SAT siguen llevando a cabo auditorías. Entonces, en términos del artículo 46-A, fracción sexta, el ejercicio de las facultades de comprobación puede ser suspendido cuando existe una causa de fuerza mayor. Entonces, eso puede ser un buen elemento para que en juicio pues, nos puede ayudar en materia de defensa, ¿no? Por otra parte, el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación es el que te establece las multas y te dice que las multas no se impondrán cuando existe un cumplimiento espontáneo
que espontáneo es antes de que te llegue y te revise la autoridad, cumples con la obligación, o cuando haya incurrido una infracción por causa de fuerza mayor. Insisto, la fuerza mayor ya fue declarada por parte del Ejecutivo Federal en un documento oficial en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, derivado de ello, podemos eximirlo incluso de las multas por fuerza mayor, ¿no? Y otro punto muy interesante es el tema de los sellos digitales. Hace unas semanas, cuando apenas empezaba esto, nos reunimos la Academia de Estudios Fiscales y la Comisión Fiscal para analizar estos temas, ¿no? Y de manera muy acertada, un abogado mencionaba el tema del artículo 40, mencionaba el artículo 76, que hablamos de las multas, y mencionaba la parte de las visitas domiciliarias, ¿no? Pero hay que ver la parte jurídica, pero como despacho, aparte de ver la parte técnica, vemos la parte práctica. Y la parte práctica es que ahorita, hoy por hoy, los tribunales están suspendidos, solo hay guardias, y existe un artículo 17H bis, que es el que más me preocupa. El artículo 17H bis es el que faculta para restringir temporalmente el uso de sellos digitales. Este artículo no existía antes de la reforma del 2020. Existía un artículo 17H 10 romano, que te establecía un procedimiento para suspensión de sellos digitales, y no te establecía como causal, por lo menos en ley en miscelánea sí, que no se presentó una declaración. Aquí te dice que si no presentas una declaración, la declaración anual, un mes posterior al que haya vencido, es una causal de cancelación de sellos digitales, ¿no? Entonces es un tema delicado que si presento nueva declaración, porque hay que revisar si estamos dentro del supuesto. De exención, persona moral, pues sí debió haber presentado la declaración. Si una persona moral no presenta su declaración en mes de abril, tiene muchas probabilidades que en mayo le suspendan sus sellos digitales, ¿no? Entonces hay que ver cada caso en concreto. No, que se encuentran no localizables, este es un tema también endeble. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que pudieran considerarse no esenciales, y derivado de ello tomaron la decisión consciente, ya independientemente del tema laboral, de dejar solo el local, el negocio. Pero si llegan a revisar y verificar que hay una no verificación de un domicilio, o sea, lo consideran como no localizable, también puede haber una causal de cancelación de sellos digitales. Que, insisto, podemos alegar en términos del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación la medida premia, pero la cuestión práctica entre si son peras y son manzanas, vas a tener que hacer un procedimiento especial para que se te reintegre la cancelación de sellos. Entonces, también es recomendable las no esenciales, por lo menos dejar trabajadores o un trabajador o varios trabajadores para que efectos de continuar con la labor administrativa, y incluso también el mantenimiento de ciertas máquinas o cada quien respecto al negocio, ¿no? Otra cosa, si declaró en ceros, también es una causal de cancelación de sellos digitales. Entonces, si detecte que el ingreso declarado, esa es la causal 7, ¿no? Del artículo 17H bis. Dice que si se detecta que el ingreso declarado, así como los impuestos retenidos del contribuyente, manifestados en sus pagos provisionales y retenciones, no concuerdan con los señalados con los comprobantes fiscales, recordemos, con los comprobantes fiscales todos los tiene la autoridad, es una causal de cancelación de sellos digitales. Entonces, mucho cuidado con no presentar sus sellos digitales, ¿no? Otra cosa, haciendo un preámbulo, no lo alcancé a poner el día de ayer, pero se publicó el anteproyecto de la resolución miscelánea en la página del SAT, donde se pospone hasta mayo, pero donde se pone hasta junio la presentación de la declaración anual de las personas físicas. Y dos puntos importantes es que sí hay dos amparos, uno en San Luis Potosí en materia fiscal y otro de aquí de Tijuana, en la que se declaró, más bien el juez de distrito otorgó una suspensión para que el Ejecutivo Federal emitiera estímulos fiscales para la recuperación económica. Particularmente el de Tijuana, un colega, también miembro de la Academia y la Comisión de Estudios Fiscales, lo promovió, y el efecto era, ok, otorga los estímulos fiscales, pero redirecciona las obras públicas de Tres Bocas, el tren transpeninsular, el ferrocarril transpeninsular, el Tren Maya y el aeropuerto, para que suspendas esas obras y lo direcciones a la recuperación económica, ¿no? Entonces, muy bien, efectos jurídicos, muy bien hechos los amparos. El único tema son los efectos prácticos. Hoy por hoy, las quejas fueron respondidas
y no están ejecutando la suspensión. Y algo muy importante es que al final el Ejecutivo Federal se adelantó y está proponiendo una reforma en el artículo 39, fracción primera. De hecho, es una derogación de esa fracción. Y esa fracción es la que se están colgando los amparos para efectos de declarar la contingencia, ¿no? Entonces, más bien declarar los beneficios fiscales, ¿no? Entonces, es un tema, sí están consiguiendo los amparos. ¿Por qué todavía no hay exenciones? Porque el Ejecutivo pues, no los está acatando las suspensiones e incluso se adelantaron y en el Legislativo hay una propuesta de quitar ya las exenciones que pueda realizar el Ejecutivo Federal, independientemente de las condonaciones, porque la condonación a nivel constitucional está prohibida. Las exenciones son diferentes, ¿no? Y ya se están eliminando el código fiscal, ¿no? Entonces, me adelanto un poquito y me voy a las preguntas. Ok, vamos abriendo el panel y vamos contestando las preguntas entre los dos, ¿te parece? Sí, claro. A ver. Ok, vamos a checar las preguntas. Voy a abrir el panel de preguntas. Ay, perdón. Nos quiero poner ahí. Ahí está. Aquí ya tenía una. Ok, aquí hay algunas preguntas. Déjame entrar aquí al panel de control. Recuerde las últimas. Regresa atrás a ver hacia cuáles ya están contestadas. Preguntan, tengo una auditoría de finanzas que inició en octubre, revisión de impuestos federales 2017. ¿Se suspende el plazo o continúa? Por estrategia, yo lo que le he comentado a las empresas es no hagas nada, o sea, déjalos que hagan lo que sea. O sea, puede ser una causal de, bueno, si te quieres ir a juicio, y pues es una causal de nulidad porque prosiguieron con un procedimiento a pesar de que... Es cierto. Bueno, eso va dependiendo. Primero tendrá que declararse la contingencia para agregarle todos los aditamentos correspondientes. Sí, pues habría que ver o sea, la contingencia, o sea, ahorita se los digo, no se va a declarar contingencia. No se va a declarar contingencia que hay una iniciativa, reforma de una adición a una fracción 8 del artículo 427, donde contempla la emergencia sanitaria y te establece que se pagará el salario íntegro. De ahí se viene la intención, que ya se ha venido pregonando en las conferencias, de no querer declarar contingencia. ¿Para qué? Para no tener el efecto de darle a los trabajadores el salario mínimo. Y vuelvo a aclarar, pero sí hay forma de hacer un convenio con los colaboradores o empleados, arguyendo la fuerza mayor. Ok, preguntan, ahorita que estamos en emergencia sanitaria, ¿lo que se le paga al trabajador es por concepto de sueldo o sería también una indemnización, ¿no? De sueldo, ¿no? Al final lo que llegues al acuerdo con sus trabajadores, ¿no? Pues es un tema interesante porque hay que revisar, si le das el efecto de indemnización, puede ser, he escuchado a muchos laboralistas, no de la región, sino del centro de la República, que muy atinadamente han dicho eso para efectos de anticipar a un posible cierre de la empresa o una posible terminación de la relación laboral. Entonces, ya lo que le pagaste dentro de los 30 días puede ser un anticipo a la terminación de la relación laboral, pero habría que ver cada caso en concreto. Ok, pues sí. Ok, preguntan algo, ¿el permiso sin goce de sueldo se tiene que afectar también en el IMSS? Bueno, hay que recordar que el IMSS te permite, creo que hasta 7 faltas en el mes. Ya de ahí en adelante, pues bueno, ya hacer el trámite normal, común, pero ya de ahí en adelante, entonces sí ya no hay forma de justificar faltas ante el IMSS. Desconozco el trámite, pero al final, o sea, lo que hay que ver primero lo que es y después los trámites, ¿no? Al final, si tú llegas y hay una suspensión de la relación laboral, puedes decir, oye, suspensión de la relación laboral y no pago nada, y esa no pago, pues simplemente no declarar, ¿no? Ya habría que ver qué haces en el sistema, y si no haces nada en el sistema, más bien, si reduces también lo que rige los sistemas o los formatos es la ley, ¿no? Y ya que tengas la ley, lo que es, lo que es, y hay que poner el saco a la medida de los trámites, ¿no?
Fíjate que es una pregunta interesante. ¿Qué pasa con las obligaciones fiscales, pagos provisionales y el envío de la contabilidad electrónica cada mes? ¿Va a haber prórroga como en otros países? Fíjate, Hay yo una, estoy pro- en un hay una, espacio, ¿no? pró- Una prórroga. hay una prórroga para personas físicas en base a la regla, a la resolución miscelánea anticipada publicada en el diario oficial, no, pero publicada en la página del SAT. En personas morales, pues ya pasó, en marzo ya se tuvieron que haber presentado sus declaraciones. Si no lo presentaron, hay que presentarlas, si no, es una causal de cancelación de sellos digitales, ¿no? Ok, bueno, ya estamos entrando en cierre, ya se nos acabó el tiempo, pero esta pregunta sí me gustaría agregarla. Si mi empresa no es esencial, sin embargo todos los empleados están en home office, ¿puede un empleado demandarme porque lo puse a trabajar? Eso es legal. A ver, otra vez, ¿su empresa es esencial? Dice, si mi empresa no es esencial, sin Ujú. embargo todos los empleados están en home office, ¿puede un empleado demandarme porque lo puse a trabajar? Bueno, una cosa es si puede y debe, ¿no? Si puede, pues sí, puede presentar la demanda y hacerla valer, ¿no? Y ahora si debe, pues yo creo que existen elementos legales y lógicos, jurídicos para justificar de que al mandarlo en home office están exceptuando ustedes del riesgo que puede ser sanitario y derivado de eso tienen elementos legales para decirle no procede tu demanda porque evité el espíritu del decreto que eran los contagios, ¿no? Particularmente en nuestro caso, pues el despacho de abogados, tengo a todos los abogados trabajando, a nuestros abogadas y abogados, y no hemos tenido problema, ¿no? Sí, a final de cuentas, van a quedar varias preguntas. Se nos acabó el Hay, tiempo, hay una, técnicamente. hay una que sí quisiera Ajá. contestar, a pesar de que Adolfo Adelante, Martín adelante. me gana en el tenis, se la voy a contestar, ¿no? Porque está interesante, ¿no? En el caso de ser empresa esencial y algún trabajador presente síntomas, ¿qué se recomienda hacer para determinar como empresa que ese trabajador tenga que dejar de laborar? Pues Adolfo, el decreto no dice que si alguien está contagiado lo regresas a su casa. No lo dice. Pero recuerda lo que les comenté, el tema penal. Si tú, a sabiendas de que pudiera este trabajador estar contagiado, continuaste diciéndole que fuera a laborar y contagió a alguien, y ese contagio se generó en muerte, puede tener un tema penal. Entonces, hay que documentar tu sistema de prevención de higiene, y pues si tienes a alguien que está en las posibilidades, pues hazle la prueba o mándalo a su casa para prevenir con cualquier contagio y un tema penal, ¿no? Ok. Perfecto. Pues bueno, técnicamente estamos llegando a al final de la sesión. ¿Quieres comentar algo más, Dani? No, todo está bien. Ok, perfecto. Bueno, la presentación se grabó. Con todo gusto se las haremos llevar en cuanto se las haremos llegar en cuanto esté lista la grabación. Les agradecemos mucho la asistencia a esta presentación. Sé que quedan dudas y van a seguir quedando más dudas. Algo de lo que estuvimos platicando Daniel y su servidor era que diario hay modificaciones, diario hay cambios, diario hay cosas nuevas. Entonces, puede ser que mañana haya otras diferentes, la siguiente semana y así conforme se va moviendo, porque obviamente la misma situación de la pandemia va orillando a eso, ¿no? De que se genere una movilidad de acciones. Lo que es importante es, pues bueno, cuidémonos todos, entre todos hay que cuidarnos y también punto muy importante, hay que cuidar las empresas, nuestras empresas, su empresa, tu empresa, hay que seguirlas cuidando porque, bueno, hay que recordar que ahorita estamos en medio de la situación, después viene el reinicio de actividades y en el reinicio de actividades, como vaya siendo, ahí sí una recomendación que les puedo dar es, como estamos a nivel nacional, verifiquen todas las acciones que se están haciendo de parte del gobierno local, municipio, estatal, municipal y federal, ¿no? Porque sí es importantísimo, cada uno de los estados están implementando diferentes acciones, Sonora, Baja California Sur, Baja California, Jalisco y, por ejemplo, como estábamos comentando,
hace rato, por ejemplo, el caso de nosotros de manera local, Ensenada cerró puertas solamente a las cuestiones esenciales. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un foco bastante fuerte en la parte de Tijuana, junto con Mexicali, entonces obviamente están tomando acciones cada uno de los gobiernos, y conforme están las estructuras, pues bueno, va la parte federal y después la parte gubernamental estatal está generando ciertas modificaciones. Entonces, como recomendación, pónganse o verifiquen esas partes, pongan atención a qué es lo que van a hacer en cada uno de los estados, y en base a eso, pues bueno, contactar, verificar ya sea con el abogado fiscalista, legal, o el que requieran, para, pues bueno, poder ir en marcha y, bueno, continuar con este proceso cuando llegue a terminar, y bueno, cuando iniciemos o reiniciemos las actividades. Por parte de nosotros como Compact les agradecemos mucho la asistencia. Daniel, muchísimas gracias por tu presentación, como siempre, excelente. Y bueno, pues ahí les dejamos un hashtag, quédense en casa, los que puedan, los que no, cuídense mucho cuando salgan. Les agradecemos mucho estas horas que nos dedicaron, y pues bueno, que tengan una excelente tarde a todos. Hasta luego, Daniel. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.